A ver, antes de meternos en esos temas, hizo mucho ruido hoy Mauricio Macri porque prometió que el 11 de diciembre, si él es electo presidente, al día siguiente levanta el cepo. A partir del 11 de diciembre no hay más cepo en Argentina, dijo Mauricio Macri. Y después explicó un poco cómo era esta idea. Según Macri, y es una posición compartida por, me parece, algunos de los otros candidatos, tanto por los economistas de Massa o como los economistas de Scioli, la idea de que van a llover dólares sobre Argentina. Van a sobrar dólares a partir de diciembre, yo dejo flotar el tipo de cambio y lo vamos a tener que sostener porque vendrán tantos fondos que la moneda va a tender a apreciarse, es decir, va a caer el dólar, se va a fortalecer el peso y buscaremos un equilibrio que no perjudique al asalariado, dijo Macri. Y generó una gran polémica, porque todos se preguntan si es posible el 11 de diciembre levantar el cepo, es decir, de un día para el otro ya no hay cepo en la Argentina, como por arte de magia. Después se sumó Sergio Massa, ¿no?, que dijo, obvio que vamos a levantar el cepo y que lo vamos a hacer apenas asuma. Pero Massa ya había dicho en algún momento, y lo había expresado Roberto Labaña, su economista principal, que el levantamiento del cepo, sacar el cepo al dólar, iba a ser un proceso gradual de 100 días, ¿no? Pero, de alguna manera, evidentemente Macri primerió con la idea de que apenas llega, levanta el cepo y se termina el problema de la falta de dólares en la Argentina. Ahora, ¿es posible eso? ¿Es posible sin devaluar, por ejemplo? ¿Está teniendo en cuenta Mauricio Macri que acá hay un paquete bomba que deja Cristina, que deja el gobierno, por lo que ha sido, de mi punto de vista, los últimos 4 años, un mal manejo de la política económica? Y fíjense lo que ha pasado. ¿Por qué hay cepo al dólar? No es que hay cepo al dólar solamente porque Cristina no puede generar confianza para atraer inversiones. O porque hay cepo al dólar porque tenemos bloqueado el acceso al financiamiento externo por el juicio de griesa de los fondos buitre. Fíjense lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina. La impresionante fuga de dólares que hubo hasta que pusieron el cepo. Y la fuga de dólares no tenía que ver con que Néstor daba más confianza que Cristina, porque de hecho aparece la fuga de dólares cuando reaparece la inflación, en el 2007. Es decir, el peso, la moneda nacional, deja de ser refugio de valor, y en la historia argentina siempre que hubo alta inflación, en algún momento vino después la devaluación, porque la devaluación se produce cuando está la inflación, después que suba el dólar es una consecuencia, pero la causa es que empieza a devaluarse el poder adquisitivo de la moneda, y por eso esta fuga de dólares impresionante, que llegó a 23.000 millones de dólares en el 2008, pero que en promedio estuvo cerca de los 20.000 millones de dólares en un periodo de 5 años, con una salida de dólares de la Argentina de 70.000 millones de dólares. Son los años 2007 a 2011, incluso en el 2011, que es un año de crecimiento en la Argentina. Lo que sucede es que el fenomenal ingreso de la soja por una ventanilla se iba a los colchones, a las cajas de seguridad o al exterior por la otra ventanilla. Y básicamente porque el peso dejó de ser reserva de valor. Y todos percibían que la inflación encarecía todos los productos menos el dólar. El gobierno mantuvo el dólar a 4 pesitos hasta el 2011 y en algún momento, como todo subió, todo se encareció menos el dólar, todo el mundo percibió que era baratito comprar dólares, que lo único que no había subido. Subía la leche, el pan, el combustible, subía todo en la Argentina menos el dólar. Bueno, fíjense que esto llevó a que en Argentina haya escasez de dólares y se frenó con el cepo. El gobierno puso el cepo y rápidamente los dólares que salían para atesorar, como estaba prohibido comprar dólares para atesorar desde mediados del 2012, se frenó rápidamente. 3.000 millones de dólares en el 2012, nada en el 2013 para atesoramiento, y sí en el 2014 y este año 2015, porque el gobierno abrió un poquito el cepo para aquellos que compran dólares ahorro autorizado por la FIP, que hoy es un boom. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con los pesos, porque acá hay cada vez menos dólares y el gobierno descontroló la emisión de pesos. ¿Para qué? Para pagar, entre otras cosas, los subsidios económicos a la energía y al transporte que hicieron que la cuenta de subsidios económicos se explotara. Y pasó de, no sé, 11.000 millones en el 2007 o 4.000 millones de pesos en el 2006 a el año pasado 180.000 millones de pesos de subsidios económicos, concentrados en Capital y Gran Buenos Aires, a la energía y el transporte. Y son subsidios corrientes, no estoy hablando de las inversiones en energía o en transporte. Eso es guita que iba simplemente para mantener las tarifas congeladas
en Capital y Gran Buenos Aires fundamentalmente, y esto es prácticamente lo que explica el déficit fiscal. Y se ha financiado casi en su totalidad con la emisión de pesos, maquinita de pesos del Banco Central. Uno ve la emisión del año pasado, son 180.000 millones de pesos, justamente la totalidad de los subsidios. Fíjense lo que ha pasado con los subsidios. Han explotado tanto los subsidios económicos que hoy más que duplican la recaudación por las retenciones a la soja. En el 2006, en verde, la barrita, las retenciones a la soja, lo que se recaudaba de retenciones a la soja, y había menos del 35%, era 28% la retención a la soja, más que duplicaba los subsidios económicos. Hoy los subsidios económicos más que duplican lo que se recauda por retenciones a la soja. No alcanza. Y por eso hoy uno de los principales impuestos para el gobierno es directamente, mucho más importante que las retenciones, es emitir pesitos del Banco Central. Ahora, si vos tenés cada vez más pesos, una avalancha de pesos que se han emitido en los últimos años, y tenés cada vez menos dólares, lo que da es una presión para que suba el dólar, que es lo que vimos en los últimos años. Fíjense, en el 2011 había casi 50.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central y 190.000 millones de pesos circulando. Hoy hay 31.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, es decir, casi 35% menos, y 450.000 millones de pesos circulando. Entonces, si todo el mundo quisiera canjear los pesos que hay dando vuelta en la economía por los dólares que hay en el Banco Central, y no estoy tomando los dólares líquidos que hay en el Banco Central, porque muchos de estos 31.000 millones de dólares son 3.000 millones de los yuanes chinos, hay 4.000 millones de dólares que no se le está pagando a los importadores, hay 2.000 millones de dólares que se le tienen que pagar a los acreedores, pero por suerte no se les paga porque Griesa bloqueó esos pagos, pues si no habría que pagar 2.500 millones de dólares adicionales a los acreedores. Es decir, hay mucho menos que estos 31.000 millones de dólares, pero aún considerando estos 31.000 millones de dólares, si uno toma la cantidad de pesos que hay circulando en el bolsillo de los argentinos, bueno, da una cuenta de 14 pesos. Es decir, para cambiar todos los pesos haría falta que el tipo de cambio fuera de 14 si uno los quiere respaldar con estos dólares. No es necesario, porque no estamos en convertibilidad, pero siempre Kirchner guardó alguna relación entre los pesos que había circulando en la economía y los dólares que había en el Banco Central. Esa relación, por ejemplo, a fines del 2011 era 4 pesos y 4 pesos era 4,20, era el tipo de cambio. Es decir, estaban los dólares en el Banco Central. Hoy no están y hay cada vez más pesos. Bueno, eso lleva a la pregunta, ¿se puede efectivamente levantar el cepo y que todo el mundo compra los dólares que quiera? ¿A cuánto? ¿A 8,70? Fíjense lo que está pasando. A 10,50, que es lo que cuesta comprar el dólar ahorro de la AFIP, que es el dólar oficial más el 20%, se le llevan un montón de dólares al Banco Central. En lo que va de marzo, hasta el 17 de marzo, ya compraron más de 360 millones de dólares los que tienen la posibilidad y la autorización de la AFIP, que aparte es una autorización restringida, hasta 2.000 dólares por persona, aquellos que ganan más de 9.000 pesos de bolsillo, y aún así este mes se van a vender más de 500 millones de dólares, es decir, se están vendiendo 5.000 millones de dólares, solo por el dólar ahorro, anuales, a un dólar de 10,50, que es con el 20% de recargo, no al dólar de 8,70. Entonces muchos se preguntan, ¿da para levantar el cepo? Es decir, compren todos los dólares que quieran. ¿A qué tipo de cambio? ¿A qué dólar? Claramente no al de 8,70. Porque ya se tiran de en palomita, 3 millones de argentinos tienen capacidad de ahorro, son los únicos que tienen capacidad de ahorro en la Argentina, para comprarlo a 10,50. Y el Banco Central les pone un límite, pues si no comprarían mucho más. Entonces cuando Macri dice, levanto el cepo al día siguiente, bueno, ¿a qué dólar levantás el cepo? Esa es la pregunta. ¿Lo levantás a 8,70? ¿Lo levantás a 10,50? ¿Lo levantás a 11, a 12? ¿Al paralelo, a 13 pesos? ¿A cuánto se levanta el cepo cambiario? Y además Argentina tiene un problema de atraso cambiario, que es evidente. Cuando hay inflación y el dólar se queda atrás de esa inflación, bueno, Argentina se vuelve cara en dólares. Y lo que ha pasado es que se devaluó en enero del año pasado, desde entonces hubo mucha inflación, el dólar subió en Brasil, y hoy hay problemas en las economías regionales de nuevo, en la producción nacional, hay que atajar penales con las importaciones porque no pueden competir con las importaciones. Eso se llama atraso cambiario. Hay un nuevo boom de turismo en el exterior, de aquellos 3 millones de argentinos que ahorran y tienen posibilidad de salir. La típica situación de atraso cambiario que tuvimos en su momento ante la devaluación, en la convertibilidad, en otras experiencias de la Argentina. Es más, si se quisiera volver a la situación que el gobierno decía que era el dólar de equilibrio, de febrero del año pasado, después de que devaluaron, de golpe, ya habían devaluado el año anterior, pero de golpe,
el dólar tendría que estar a 10,30. Pero a 10,30 parece que todavía hay mucha demanda. Entonces, Macri cuando tira ahí a rodar la promesa, levanto el cepo porque yo genero confianza y entran muchos dólares. Bueno, ¿alcanza con eso? Y uno tiene la impresión de que no. Sin duda, sea Macri, sea Massa, sea Scioli, todos los economistas de los referentes económicos de los candidatos dicen, acá hay que hacer cosas mínimas y elementales en la Argentina, básicamente levantar el cepo. Obviamente, no hay país en el mundo, salvo Venezuela, pero está fuera de la economía sensata, y así le va a Venezuela, que trabaje con cepo al dólar. Ahora, ¿cómo haces para llegar y levantar el cepo al dólar? Y básicamente antes tenés que dar un sendero de que la inflación va a ir para abajo. Y no va a ir para abajo al 25%. Porque si vos dejás el dólar fijo y la inflación al 25%, te estás encareciendo todos los años. ¿Qué era lo que había pasado antes de la devaluación del año pasado? El gobierno no es que devaluó en enero del año pasado. El dólar, desde los 4 pesitos de fines del 2011, cuando Cristina gana, hasta los 8,70 de hoy, subió más de 100%. Hasta los 10,50 oficiales que compra el dólar ahorro, subió 150%. Y hasta los 12 pesos, que todavía hay una demanda fuerte, porque en el paralelo está más alto, está en el 13, subió 200%. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué semejante devaluación? Porque Argentina ha devaluado brutalmente y aún así todos tienen la impresión de que el dólar está barato. Y porque la inflación sigue. Y la inflación es la que genera que los 100 pesos que teníamos en el bolsillo en el 2007, hoy valgan 20 pesos. Y si la inflación es de 25% este año, no del 38% como fue el año pasado, sino que se desacelera por una serie de motivos, entre otras porque estás clavando el dólar, porque no estás devaluando como el año pasado, sino que frenaste el dólar, bueno, a fin de este año los 100 pesitos serán menos, serán 18 pesos, 17 pesos. Y hasta que no se frene eso, va a ser muy difícil que alguien pueda clavar las expectativas. Es decir, que alguien, por más confianza que genere, le dé al argentino la confianza que en algún momento le dio Kirchner, que fue, vuelvan y ahorren en pesos, confíen en la moneda nacional, olvídense del dólar porque no hay inflación que se vaya comiendo el poder adquisitivo de la moneda todos los días.